Realizado respecto a la situación de los negocios en Lima y si estos han sido cerrados o no, o si los encuestados han, en este caso, presenciado el cierre o la limitación de los negocios en su barrio, negocios como bodegas, como farmacias y otros locales. Para ello, estamos con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y director de Capital Humano Alternativo, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Mañana al Día. Bien, buenos días. Muchas gracias. Dentro de este estudio realizado, la mitad de limeños ha visto cerrar negocios en sus barrios a causa precisamente de la delincuencia. Esto quiere decir que la inseguridad ciudadana tiene un impacto directo en la economía y en el desarrollo del país. Entiendo que aproximadamente en Lima el 50% ha visto que su barrio en el que frecuentaba, digamos, o el barrio en el que frecuentaba, hay negocios que han cerrado debido a la inseguridad. Tenemos aquí justamente este cuadro. En los últimos 12 meses, algún negocio que frecuentaba cerró o restringió actividades por la inseguridad. Las respuestas positivas por zonas destaca Lima con 50%, en el interior del país 23%, en el sector urbano 29% y en el rural 10%. Es el tercer reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. También tenemos un cuadro que detalla el nivel socioeconómico en cuanto a A, B 42%, C 42% y DE 24%. Si algún negocio que frecuentaba ha cerrado o ha restringido actividades debido a la inseguridad ciudadana, un clamor que no tiene respuesta para la ciudadanía, de acuerdo entonces a estas cifras. Así es, y este es el tercer reporte del Observatorio sobre el Crimen y la Violencia que hacemos junto con el Banco de Crédito, el Banco de Ideas y Capital Humano y Social. Aquí la situación es clara. Nosotros venimos ya investigando desde hace más o menos un año y acumulando información y también constatando qué es lo que viene ocurriendo en el país en lo que se refiere a los temas de seguridad e inseguridad. Y esta información es interesante porque hace 3 días atrás el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias determinó que el 45% de sus industrias había sido víctima también de la violencia y de la criminalidad. En la Sociedad Nacional de Industrias. Sí, ¿no? Obviamente aquí hay esta encuesta abarca toda la dimensión de los negocios en general y nos enfocamos en este caso para ver qué es lo que estaba ocurriendo en el día a día, en la vida cotidiana. Entonces, la información es bastante fuerte, sobre todo a nivel de Lima, donde la mitad de los negocios que se han emprendido en los distintos barrios de Lima metropolitana han fracasado. Ahora, o sea, han fracasado debido a la inseguridad ciudadana. Han cerrado, o han disminuido, o han cerrado definitivamente sus puertas. Y a nivel nacional es un tercio. Entonces, esto es algo que sin duda nos preocupa muchísimo. Si bien en el interior la cifra es menor, llega a ser más o menos la cuarta parte de los negocios emprendidos, ¿no? Y esto en términos, digamos, cuantitativos, estamos hablando de cerca de 7.900.000 personas que han presenciado este impacto de la inseguridad en la actividad económica del país. Debido básicamente al cierre, me refiero, de estos negocios, debido, me imagino, a las extorsiones. Por ejemplo. Es altamente posible debido a las extorsiones, sí. Exacto. Porque ese es yo diría que es en estos momentos el delito estrella, el delito que está erosionando la economía familiar y la economía en general del país, ¿no? Porque nuestro país es un país que tiene una actividad económica bastante informal, ¿no? La PEA es del 70% informal. Y eso nos ubica en gente que está tratando de salir, ya sea algún miembro de la familia, con algún tipo de negocio o actividad económica para generar un ingreso familiar que los ayude a manejarse, ¿no? Estamos hablando de bodegas, farmacias, panaderías, peluquerías, puestos de venta en la calle, es un poco de todo eso, ¿no? Claro, hemos visto casos. ¿Qué es lo que vemos en la vida cotidiana? ¿No? En la vida cotidiana uno no tiene más que salir a la puerta de la calle y se da cuenta que está la bodega, está la peluquería, en fin, todos los negocios que son consecuencia del emprendimiento, y esto hace con muchos otros factores que después podemos conversarlos, que tiene que hacer, por ejemplo, con el gota a gota, que es una modalidad extorsiva que ha generado un impacto fuertísimo y que es, entre otros, uno de los responsables de que esto esté ocurriendo, ¿no?
Exacto. Tenemos otros cuadros justamente Sí. que hablan, por ejemplo, del estado de emergencia. Sí. Si podemos, por favor, colocarlo. Sí, en estos Dice, cuadros, si sí. vive en una localidad que ha sido declarada en estado de emergencia por la inseguridad, las respuestas positivas por zonas. Bueno, de los encuestados, el 60% señaló que sí, en Lima. En el sector urbano 29%, en el sector rural 12%, en el interior 24%, un total 36%. 60% entonces de respuestas positivas por zonas están en Lima, de quienes viven en una localidad que ha sido declarada en estado de emergencia por la inseguridad. Y un siguiente cuadro consultado, en este caso igualmente, si vive en una localidad que ha sido declarada en estado de emergencia por la inseguridad, estas son respuestas positivas por nivel socioeconómico, AB 41%, C 48%, D 28%. Y un último cuadro habla justamente del impacto que ha tenido este estado de emergencia en su localidad. De responder sí, ¿cómo evaluaría los resultados del estado de emergencia en su localidad? En Lima y en naranja, el 59% considera malo o muy malo los resultados del estado de emergencia en su localidad. El 33% regular, solo el 8% muy buenos o buenos. En el interior del país, el 41% señala que los resultados han sido malos o muy malos, 47% regular y 12% muy buenos. En el caso de urbano y rural, en el digamos sector urbano, 42% considera que ha sido muy malo, 46% regular y 12% muy bueno en cuanto a los resultados del estado de emergencia en su localidad, y rural 39% muy malo, 55% regular y 6% muy malo. Nuevamente hablando de Lima, el 59% considera que el resultado ha sido malo o muy malo. ¿Por qué razón? Bueno, porque no ha tenido un impacto quizás en el delito estrella, como comentábamos hace un momento. En la extorsión. ¿No? La extorsión. Porque la extorsión tiene una característica. Esta extorsión, digamos, no se puede confundir con el robo en la calle, el robo del celular, el robo de partes de vehículos, etcétera, ¿no? Que también es una parte importante, que es donde quizás puede tener mayor impacto las declaraciones de los estados de emergencia. El INEI, por ejemplo, determina que hay una ligera baja a nivel de la victimización en este tipo de delitos. Ligera, pero ahí se puede decir que ha tenido más o menos un impacto. Pero en estos delitos, como la extorsión, donde no hay una expresión en la calle, puesto que la extorsión usualmente va a correr, lo vamos a ver después seguramente, por algún tipo de mensaje que llega vía telefónica, vía correo electrónico, y que se concreta en un pago que se hace a través de una billetera electrónica. Y ¿no? en ese punto, ¿cuánto dinero maneja hoy en día a nivel de Lima o a nivel del país la criminalidad? ¿Se produce, digamos, cuánto dinero en relación a estos crímenes y a la inseguridad ciudadana? A ver, a nivel de economías criminales estamos hablando de cerca de 12.000 millones de dólares. Y ahí la estrella es la minería ilegal, ¿no? Pero de la minería ilegal se desprende una serie de otros delitos. Y la extorsión en sí mismo tiene vida propia y se establece más o menos que está movilizando a unos 4.000 millones, solamente el gota a gota, solo el gota a gota, 4.000 millones de soles. Y hay que sumarle todos los demás digamos, conceptos de extorsión, porque tenemos la extorsión que ocurre a través de los penales, el cobro de cupos, el secuestro extorsivo, en fin, la extorsión gubernamental, que también es una de las variantes. Entonces, son como 9 tipos de extorsión. Sea como fuere, el monto es bastante elevado. Claro. Y forma parte de la dinámica económica, negativa, criminal que tenemos en el Perú. Y el ¿no? crecimiento en relación al estudio realizado en la, digamos, oportunidad anterior. Lo que hemos visto a nivel de los estudios del primer reporte, venimos siguiendo qué es lo que pasa con la extorsión. Es decir, vemos un incremento exponencial de las denuncias. Hemos pasado de 1.300 denuncias en el 2021, por decir 2022, o 3.000 denuncias, y ahora estamos en el orden de las 25.000 denuncias al año. Entonces, este crecimiento exponencial, uno dice, bueno, ¿en qué se tiene que ver reflejado el éxito? En la captura. Sin embargo, cuando revisamos cómo andábamos a nivel de capturas y de presos por extorsión, estamos con menos presos que hace 5 años. Y lo que hemos visto en el último año que venimos haciendo el seguimiento
El incremento de presos por extorsión es de aproximadamente 115 presos que han ingresado a la cárcel por extorsión. Y en ese año hemos tenido más o menos unas 28.000 denuncias. Entonces la proporción es ínfima. ¿No? Claro. ¿Y por qué? Porque este es un delito que no se controla con el manejo territorial de la calle a través de un estado de emergencia, sino se controla con otro tipo de intervención donde juegan una serie de aspectos. El control del ingreso a los penales, que ya el Premier anunció una medida chiquitita, ¿no?, en su discurso en el Congreso de la República. ¿Y por qué insistir en el estado de emergencia? ¿Cuál cree que es la razón detrás de La razón es política, la razón es política, la razón es mandarle un mensaje a los ciudadanos diciendo estamos a cargo del tema, ¿no? Pero justamente la idea del observatorio es presentar evidencias, ¿no? Para decirles, ¿funciona o no funciona? La gente cómo lo percibe, ¿no? ¿Qué está ocurriendo a nivel de homicidios? Hemos determinado también en el conteo de homicidios que estamos haciendo. Ahora, los políticos podrán objetar y decir, no, esto es percepción nada más. Esto es lo que piensan, sienten, dicen que ven los ciudadanos encuestados. ¿Pueden objetarla, digamos, desde ese punto de vista? Sí, pero también pueden ver sus propias cifras a nivel del Estado y pueden ver cuántos ingresos en los penales del país, que son 69, no cuántos presos por extorsión tenemos. Y pueden ver el incremento en los últimos 5 años y se van a dar cuenta que ha fracasado. Exacto. O, por ejemplo, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, estudiada en el último año de junio, del año pasado a junio de este año, revisaba, por ejemplo, 52,9% en la Rinconada Puno, en la Rinconada Puno, 52,9%. Una región y una zona de la que poquísimo se habla y en la que hay escasa o nula presencia de la autoridad. Claro, lo que hicimos fue en este caso dar una mirada distinta, mirar provincias, mirar no solamente regiones, sino mirar provincias. Y cuando miramos las provincias y establecemos obviamente la correlación entre el número de homicidios versus población, nos encontramos que las dos provincias con mayor, de lejos, con mayor cantidad de homicidios son la Rinconada, en Puno, que es donde es la minería ilegal, la que realmente maneja todo el sistema, y la segunda es Patás, que bien que sabemos qué es lo que pasa en Patás, también la minería ilegal. La Libertad. Y desde luego viene Tumbes, que tiene en el acumulado Sarumía una cifra muy importante de asesinatos, pero de ahí tenemos La Libertad, Huaral, Callao, y hay una cosa que sí es interesante. Hay dos zonas, por ejemplo, de La Libertad, sí, ¿no es cierto?, que son, por un lado, Patás y Chepén también, en La Libertad. ¿La autoridad en este caso usted cree que es consciente? Y la otra es Virú. Y también Ascope. Sí, y Virú también. O sea, en La Libertad hay una concentración muy fuerte de crímenes. Bueno, era que preguntarle al gobernador regional... ¿En qué anda? En qué anda, ¿no? Aparte de sus visitas a España y a Viajes. sus domicilios y sus viajes. Debería estar muy preocupado. Estas son evidencias, nuevamente, y estos son, es decir, son muertos que aparecen todos los días registrados por la prensa nacional, con nombre y apellido. Entonces, y así los tenemos registrados, por cierto, en el observatorio, con nombre y apellido. Sabemos quiénes son, en qué día murieron, en qué circunstancias, etcétera, ¿no? Correcto. Muy bien, muchas gracias a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y director de Capital Humano Alternativo, por estar esta mañana con nosotros comentándonos entonces estas cifras del Observatorio del Crimen y Violencia del BSP y también de SHS Alternativo. Gracias nuevamente por estar con nosotros.